En el paraguas también, pues no quiero dejar de hablar de esta sociedad, ¿no?, que creamos en 2016. Ya veis que es una sociedad joven, entre comillas, de la cual tuve o tengo el privilegio de ser el primer presidente, y que estamos trabajando pues, precisamente para que el desarrollo de la atención paliativa no dependa de la comunidad autónoma en la que esté, sino que esté asegurada de forma universal y equitativa para todos los niños de España. Y entrando un poco en las necesidades de la Casa Sofía, o bueno, lo que aporta la Casa de Sofía, pretende además, ¿no?, ser un centro específico para dar respuesta a esta enfermedad. ¿Y qué quiere decir? ¿Que cuando se van a casa no van a tener las necesidades cubiertas? Ni mucho menos, ¿no? Precisamente la red que os comentaba antes pretende dar respuesta de forma coordinada con el territorio, y ahí donde esté el niño, si el niño está en casa, se le va a visitar en casa, si está en el hospital, se le visita en el hospital, sí, obviamente si tiene la indicación. Pero concretamente nos faltaba, ¿no?, teníamos un pie puesto en el domicilio, íbamos a ver niños, los veíamos también en el hospital, y nos faltaba ese punto, ese centro específico para cuando los niños, como ha dicho Jordi, no pueden estar en casa, pues, y no necesitan un hospital de agudos tecnificado, es donde entra la Casa de Sofía. Y es lo que conocemos como un centro de atención intermedia, que es lo que antiguamente, o seguramente a la mayoría os sonará, como centro sociosanitario, que ya veis que asocia esas dos palabras, social y sanitario, porque pretende dar esa atención, ¿no? Pretende ser una pieza de transición, como ahora os explicaré, y que está pensado para niños que han pasado una larga enfermedad o un largo ingreso y que van a ir a casa. Pero del ingreso a casa necesitan acabar de capacitarse, no necesitan más tratamientos específicos, especializados, no necesitan una intervención de especialistas concretos de su enfermedad, sino que necesitan es recuperarse, como veis este niño aquí a la izquierda, o acabar de capacitar para poder transicionar. Casa de Sofía es una pieza clave, que repito la palabra, que es de transición a domicilio, ¿no? Nace de ahí. Tenéis que pensar en los centros sociosanitarios de adultos. Cuando una persona mayor se rompe el fémur, pues va después a un periodo de convalescencia. Esto es uno de los pilares o de los motivos de ingreso que puede ingresar en Casa Sofía. Otro es el de subagudización, que es ese momento en el que el niño no tiene una enfermedad de base, pero hace un empeoramiento agudo y que intentamos recuperarlo. Pues hay veces que estos niños no necesitan ingresar en un hospital de agudos porque las necesidades son de otro tipo, ¿no? Y que pretende dar, en este caso, Casa de Sofía. Y también, pues, aquellos casos de situación de enfermedad avanzada en que pues realmente no podemos curar, no podemos alargar la vida de ese niño o de esa niña, es un centro que está mucho más preparado para tanto el control de síntomas, el acompañamiento en el plan de decisiones anticipadas y compartidas, y también a nivel de espacios y cuidados. Esas son las tres carteras de servicio, los tres motivos por los que puede ingresar un niño en Casa Sofía. ¿Qué hemos hecho en los primeros resultados? Analizamos, ¿no?, 6 meses, eso era en junio, aproximadamente mayo-junio, lo pusimos en marcha en diciembre. Pensad que esto es el primer centro no solo en Cataluña, sino también en España. Hay muy pocos centros, para no decir que es un centro único en Europa, y que necesita también crear un cambio de paradigma. Es decir, todos tenemos entendido que el sociosanitario es un centro que puede dar X beneficios a los pacientes o a las personas de edad avanzada, ¿no? Pero en pediatría es como que aún, ostras, esto nos suena un poco raro, ¿no? Y aquí porque parece que estemos hablando de esto como si fuera lo habitual, pero realmente se está, pues, liderando toda esta parte para desarrollarla de forma pionera, ¿no? Entonces ya veis también los diferentes logos, es un programa que ha liderado, pues, el CatSalut, ¿no?, que lo ha concertado, que no habría sido posible sin la colaboración de estos 3 hospitales. Y quiero hacer una mención especial también al resto de profesionales que no son de estos hospitales y que trabajan de forma colaborativa con la Casa de Sofía
y con la red de atención paliativa pediátrica en Cataluña, sin la que ese conocimiento que hemos ido desarrollando en los últimos años no hubiera sido posible. ¿Y qué ha hecho la Casa de Sofía de momento? Pues ya lo veis en los dos otros puntos. Nosotros siempre ponemos el foco en lo que se llama el triple aim, ¿no? Que es eficacia, es decir, que aportemos resultado, que aportemos valor, experiencia, que mejore la experiencia de los niños y sus familias, y de la eficiencia, ¿no? Pues unos recursos que tenemos que son limitados, pues tenemos que optimizarlos. Y por lo tanto, si hay que crear unos recursos específicos para estos niños, creemos que tiene que ser así. Ya veis que también hay oportunidad de mejora. Estamos poniendo en marcha un centro que no existía y que también se está creando a sí mismo, para así decirlo. Para aprender un poquito más, ¿no? Algunos tips, resúmenes de cómo funciona Casa Sofía, pues como os decía, es una pieza clave. Precisamente un niño que pasa mucho tiempo en el hospital y que va a ser una transición al domicilio difícil, que necesita que los padres aprendan a manejar pues, de dispositivos a X cuidados, y cómo pasando por Casa Sofía es más fácil y más pronto llegar a casa, ¿no? Pero lo que hemos dicho también, hay veces que desde casa pueden ingresar a Casa Sofía para evitar ingresar en el hospital. Y finalmente, pues ya para ir acabando, pero os tenéis que imaginar un centro que decimos, ¿no? Abierto en el sentido que hay pues todos los recursos de un hospital pediátrico pensado para los niños, ¿no? Con animalterapia, con payasos, con musicoterapia, con una Child Life, que es una profesional específica con una formación también pionera, ¿no? En cuanto a permitir que el niño siga siendo niño, sea cual sea su situación de enfermedad. Un centro que, por ser un centro con menos necesidades especializadas de profesionales o de tratamientos o de pruebas complementarias, no deja de ser un centro en el que se puede administrar esos tratamientos y se tiene ese soporte, como veis aquí, a través de la telemedicina, o sea, un centro preparado a día de hoy para que esté comunicado con los diferentes hospitales que derivan los casos, como puede ser, pues en este caso ahora hemos empezado por Sant Joan de Déu, por Taulí y por Vall d'Hebron, pero es un centro que va a poder recibir pacientes de toda Cataluña e incluso de más allá, ¿no? En tanto que vienen pacientes, como decía Jordi, de otras comunidades. Esta es la foto, esta es un centro sociosanitario que ahora mismo pues, tiene dos estructuras, que es una de adultos y una pediátrica, y que en un futuro, en una fase 2, ahora hay 15 habitaciones pediátricas, pero que pretende ser un centro con 50 camas. Y que aquí veis también una arquitectura, un diseño, ¿no? Que pretende asimilarse un poco más a casa que a un hospital. Aquí lo veis tal cual, ¿no? Pero pensad que además cada niño se lo customiza, como veis aquí a la izquierda, o sea, que acaba siendo prácticamente como una habitación. Son fotos que nos han permitido las familias, con su consentimiento, pues que las compartamos con todos vosotros. Y acabando, hago mención pues, a la líder del movimiento que se llama Movimiento Hospice Moderno, que lejos de parecer aquí que vaya a sacar un bote lleno de galletas, pues esta señora fue trabajadora social, enfermera y médico, y lideró pues, esa parte de este acompañamiento, ¿no? Y el movimiento de atención paliativa pues, que se conoce moderno, de los últimos 60 años, imaginaros, 60 años son relativamente muy pocos, ¿no? Pero que ya nos decía una frase súper contundente que era ¿no? Tú importas porque eres tú, importas hasta el último momento de tu vida y haremos todo aquello que podamos, no solo para ayudarte a morir en paz, sino para que vivas hasta que llegue ese momento. Lo importante que decimos, la muerte forma parte de la vida, ¿no? No la podemos separar. En estos casos está muy presente, pero hasta que llegue ese momento hay mucha vida y es ahí donde la atención paliativa tiene un rol incluso que puede aportar incluso desde el diagnóstico y que para nada es incompatible con un tratamiento con el objetivo curativo. Muchas gracias. No he visto los comentarios. Veo que ha ido aumentando la bola, ¿no? Pero ahora podemos comentar entre todos. Muchas gracias. Muchas gracias, Sergi. Yo, si os parece, os voy a leer los comentarios que he recopilado. Aprovecho para animar a todas las personas que están aquí por si nos quieren hacer llegar alguno más.
De entrada, Pilar María nos preguntaba que si cuando llegan ya a la casa de Sofía, si ya se necesitan paliativos y esto quiere decir que es acompañar a la muerte del niño o la niña. Muy bien, como hemos dicho, Pilar, los 3 motivos son esos, los de ingreso. Para que te hagas una idea, de los más de 100 pacientes han fallecido, si no lo digo mal con los últimos datos, es 8, y esos 8, ¿no?, acaban siendo como un 8%, que en realidad es un tanto por ciento relativamente bajo. Obviamente nos gustaría que no se muriera nadie, ¿no?, pero precisamente también está pensado, por si llega ese momento, pues poder cuidar a ese niño y a esa familia. Pero realmente la Casa de Sofía, ir a Casa de Sofía es como entrar en un equipo de crónicos o en un equipo de paliativos, que lo que pretende es aportar valor, ¿no? No es te mandamos a este equipo, te mandamos a ese sitio como un abandono, sino al revés, como una indicación de que va a haber un beneficio, ¿no? Lo único que a veces, ¿no?, que este centro también pase eso, o que los equipos de paliativos también se preparen para cuando las cosas no van bien, puede remover mucho a las familias. Incluso hemos tenido familias pues, que han dicho, no, es que yo no quiero, no quiero ir a Casa de Sofía, o no quiero un equipo de paliativos, cuando en realidad eso, ¿no?, si nos alejamos un poco, hacemos un poco de zoom, vemos que eso no cambia la situación de su hijo, ¿no?, y que precisamente el valor que pueden aportar equipos de paliativos o centros especializados va a ser, como decía Jordi, ¿no?, en el principio, pues va a aportar un valor muy importante. También nos comentaba Pilar María que, como particular, ¿cómo se puede ayudar al proyecto? Muy bien. Mira, como siempre, hay elementos que las necesidades de estos niños y familias de la red y de la Casa Sofía son infinitas, porque no vamos a ser capaces nunca de llegar a todo lo que se puede hacer por estas familias, ¿no? Entonces, por eso siempre podemos hacer algo, y en ese sentido animo a que pues, a través de Jordi o a través mío nos contactéis y podamos ver, ¿no? Ahora, por ejemplo, una de las cosas que las últimas colaboraciones ha sido algún dispositivo específico, innovador, que queríamos poner en la Casa Sofía. Pero también hay otros temas, como es pues, la formación, ¿no?, de gente especializada para que realmente pueda estar en un centro así. Pensad que, como es un centro nuevo, no hay gente formada, ¿no?, en este sentido, y que por lo tanto se necesita, esto va a crecer, se va a necesitar, es un proyecto que estamos convencidos que no es que vaya a crecer, como hemos dicho, en esas 2 fases que os comentaba, sino que va a ser totalmente escalable a otras situaciones, a otros puntos de Cataluña y a otros puntos de España. De hecho, ya en Málaga, en Baleares, en Aragón, se han interesado para venir a visitar el centro y replicar este modelo. Sí, yo quería añadir algo más, ¿vale?, a esto que comenta Sergi. Decir también, Pilar, bueno, y que sepan todos, hay una página web del Hospital Sant Joan de Déu, donde hay un apartado donde viene la Casa de Sofía, y hay un apartado de donaciones. Cualquier persona puede donar lo que quiera en este sentido. Luego también están las grandes donaciones, que normalmente se ponen en contacto con nosotros también, pues para hacer algún tipo de, como ha dicho Sergi, comprar un aparato o comprar alguna cuestión que sea necesario para el centro. Y luego está gente también que nos pide que quiere ser voluntario, o cómo puede aportar, o sabe hacer alguna cuestión, ¿no?, o es virtuoso de la música, pues está el equipo también de voluntarios del Hospital Sant Joan de Déu, donde también los relacionamos para que lo sepan y se pongan en contacto, ¿vale? O sea que hay muchas herramientas y todos somos útiles, todos podemos hacer cosas, y lo primero que destaca es la voluntad de las personas para estar ahí, para que esto tenga sentido. Muchas gracias, Pilar. Os hago llegar también todas las felicitaciones que nos hacen llegar los usuarios a través del chat por el gran trabajo que hacéis. Y os leo la pregunta de Claude, que bueno, le habéis respondido un poco, pero por si podéis matizar.
¿Los cuidados paliativos se inician en fase terminal o en el momento del diagnóstico donde los tratamientos son muchos pero aún tienen un buen compenso? Supongo que te refieres a Sí, a un estado general, ¿no? O un pronóstico aún incierto. Es lo que decíamos, ¿no? La definición realmente es que la intervención de los cuidados paliativos de enfermedades pues, que amenazan o que limitan, o más que limitan, que acortan la vida, deben ser desde el diagnóstico. ¿Quiere decir que en todos los niños que debutan con una enfermedad grave tiene que entrar un equipo de paliativos? Ni mucho menos, porque esto es inasumible y porque estos equipos se tienen que dedicar a las situaciones de alta complejidad, ¿no? Cuando hay pues, muchos sistemas del cuerpo afectados, cuando además pues es a lo mejor dependiente de dispositivos, ¿no? Etcétera, etcétera. Pero sí que en la línea de Clotti, para, ¿no?, confirmar que la idea es que se inicie no tanto los cuidados paliativos, sino la mirada paliativa. Es decir, un acompañamiento de las cosas, pues, hacia dónde queremos ir, hacia dónde nos gustaría ir y hacia las cosas que pueden pasar que a lo mejor no nos gustaría que pasaran, pero que hay que que hay que tener un plan, ¿no? Un plan porque nos va a permitir, pues también, como decía Jordi en su presentación, ese trabajo de decisiones compartidas o de ajuste de expectativas. Y que además, independientemente de un mal pronóstico, en una situación de una enfermedad muy amenazante, habitualmente tanto por la enfermedad como por los tratamientos, se producen lo que son síntomas de difícil control. Y ahí se necesita también un conocimiento experto en ese manejo. Muchas gracias. Seguimos con una pregunta de Rodolfo que dice, ¿cómo es la recepción de las familias? No sé si nos puedes especificar, Rodolfo, si te refieres a la aceptación o a... No, yo creo que Rodolfo se refiere en la línea de que decía Jordi, que yo en algún comentario también he dicho, y si no nos lo puedes comentar, ¿eh? Era en el sentido de que hay veces que a lo mejor confronta la entrada de paliativos o el derivarlo a un centro especializado para enfermedades crónicas. Puede confrontar con, ostras, es que ahí pues se murió un niño en casa de Sofía y entonces ya me mandan allá para que se muera. Ni mucho menos. Eso es más un miedo y un fantasma que puede haber que muy alejado de la realidad, ¿no? Entonces, habitualmente pasa lo que comentamos mucho en algunos foros, ¿no? Que la entrada, por ejemplo, de un equipo de paliativos o crónicos pues remueve, confronta, ¿y qué es lo que nos encontramos? Que luego cuando la complejidad del caso, en los casos que baja la complejidad, porque llegamos a controlar los síntomas, hacemos un plan y capacitamos a las familias para los cuidados y decimos, esta situación ha bajado la complejidad, por lo tanto nos retiramos de este caso y vamos a por otro. Y las familias nos dicen, ostras, ¿y ahora qué? No nos dejéis ahora que había funcionado todo tan bien. Y se genera esa paradoja, ¿no? De al principio decir, no, esto no es para nosotros, porque te remueve, te confronta, y cuando luego ves que realmente pues, la situación es simplemente que un equipo aporta un valor concreto en un momento concreto, y luego cómo hacemos esa retirada, ¿no? Para no crear otro duelo también en estas familias que ya viven suficiente. Vale, nos comenta, bueno, nos comenta Noel, nos hace una pregunta acerca de vuestro trabajo. Dice, sabiendo que puede ser un trabajo tan bonito como duro en ocasiones, ¿qué es lo que más valoráis de vuestro trabajo en los cuidados paliativos pediátricos? Y os da las gracias por todo lo que hacéis. No, gracias, Noel, porque ese punto tiene dos contrapuntos, ¿no? Y realmente el cuidar, yo creo que hay personas que nos gusta cuidar, que nos gusta acompañar, que nos gusta aportar valor en situaciones de vulnerabilidad y de fragilidad, y que eso, pues simplemente por eso ya nos llena y nos llena de sentido lo que hacemos, más allá de la intensidad de las emociones que eso implica y remueve, obviamente, en los profesionales, y que también tenemos que autocuidarnos, porque al final es como que nosotros mismos somos como el bisturí del cirujano, ¿no? Que tiene que estar bien afilado para encontrar ese equilibrio y poder acompañar situaciones tan intensas de las cuales no te puedes acercar, ¿no? Un poco como las
a salas de Ícaro, ¿no? No te puedes acercar porque te puedes, no te puedes, no te está pasando a ti, no lo puedes vivir como que te está pasando a ti, pero tampoco puedes pensar que esto no te afecta, ¿no? Entonces es un equilibrio de gestión de emociones y de poder encontrar esas herramientas de autocuidado también, ¿no? Pero al final eso lo que te lleva es que hay veces, hay un riesgo de lo que llamamos una fatiga por compasión, ¿no? Es decir, tú estás preocupado y, ¿no? Y este impacto de estas energías obviamente pues te pueden afectar, pero después está cómo realmente acaban viendo, y eso, hay evidencia científica de la satisfacción por compasión y lo más resiliente, la mayor resiliencia por parte de los profesionales de cuidados paliativos respecto a otros de vivir situaciones de alta intensidad emocional, ¿no? Y yo me quedo, si tuviera que responder eso, es esa parte de satisfacción por compasión, de poder pues tener el privilegio de compartir y de conocer grandes personas que han vivido situaciones muy intensas y de las que día a día aprendemos muchísimo. Muchas gracias. Seguimos con una pregunta de Lisette y luego hay alguien más que pregunta más o menos lo mismo. De hecho, va en la línea de ¿en qué momento iniciar no solo la toma de decisiones, sino la adecuación de las estrategias terapéuticas? Y luego os haré otra pregunta más en relación con ello. Vale. Veo también que hay una que me han enviado directa, que es muy, muy breve y que antes respondo, que es cuál sería la diferencia con un hospicio. Realmente el hospice es un modelo que existe mucho en el Reino Unido y que pues, es de donde venía Cicely Saunders y que está muy vinculado a esa parte pues, de final de vida y de respiro de las familias y que sí que nos inspiramos en esa parte, pero que hay otro modelo que es de la atención intermedia, subagudos, que va mucho más allá de lo que puede aportar en un final de vida y que creemos que el modelo puede aportar mucho más en fases precoces y en otros motivos que no sea esa enfermedad avanzada. Y lo que decías del plan de decisiones anticipadas, pues yo el resumen diría que nunca es pronto para hacer un plan de decisiones anticipadas. Es verdad que cuesta y que pues cada familia necesita un tiempo, pero más que tener un plan, es poder compartir con las familias si quieren hablar de eso y si quieren hacer un plan. Las familias al final muchas veces estarán ahí, ¿no? No es como en adultos que dices, oye, haz un plan para ti mismo porque a lo mejor ahora tienes esta enfermedad y después no lo puedes compartir, ¿no? En este caso tenemos a la familia y eso también nos permite, ¿no? Esa parte de, ¿no? Y ahora podríamos entrar en la edad y nivel de maduración del niño, ¿eh? Porque hay todo el tema de la adopción del menor maduro, la mayoría de edad sanitaria, o sea, cómo en resumen integramos al niño o niña en la toma de decisiones, eso es un punto muy importante y poder hablar de eso, que a veces nos da miedo, pero en el fondo es estar preparados por qué debemos hacer, ¿no? ¿Qué debemos hacer y qué no debemos hacer pensando en el mejor interés del niño? Lisette también nos preguntaba, en línea un poco de lo que comentábamos antes, cómo manejar la incertidumbre y el largo plazo de las enfermedades crónicas. Muy bien. Lisette ha dicho una gran palabra, ¿no? Que es la incertidumbre, que muchas veces es lo que más sufrimiento genera, ¿no? El no saber cómo irán las cosas. Hay veces que tenemos, y lo sabéis, y Jordi a lo mejor no sé si lo ha comentado o no, pero no hemos entrado concretamente en el detalle cuando uno sabe que tiene alguna enfermedad, pero no tiene nombre y apellido y por tanto no sabemos el pronóstico, ¿no? Este tipo de incertidumbre yo creo que es a la que se refiere Lisette y muchas veces pues el sufrimiento que genera esta situación, ¿no? ¿Cómo lo manejamos? Pues hay herramientas también y por eso lo que decía Jordi de la atención biopsicosocial, ¿no? Más allá de lo que pueda pasar, ¿no? Hay familias, más que cómo manejamos la incertidumbre, es cómo maneja la familia la incertidumbre, ¿no? ¿Qué le preocupa de esta? ¿Cómo suele gestionar esa incertidumbre? Es una familia
que vive al día a día o es una familia que se proyecta al futuro, ¿no? Y de ahí también puedes desgranar en qué podemos ayudar a esas familias según cómo manejen esa incertidumbre. Y yo quería añadir una cosita, si me permites también, a lo que comenta Sergi. El apoyo de las asociaciones de pacientes es muy importante, ¿no? Porque muchas familias se autodiagnostican ellas solas, sino mirando en internet alguna sintomatología, ¿no? Y es fácil el que a veces el primer enlace es contactar con una asociación de pacientes en la que tiene un movimiento determinado y un conocimiento y poder ponerla en camino a que busquen los profesionales o piensen en que podría ser aquella enfermedad. Yo creo que es importante esto, la labor que hacen muchas entidades y muchas fundaciones sobre esto y que también encaminan bien en la labor que hacen los profesionales. Muchas gracias, Jordi. Y si os parece bien, hacemos la última pregunta y os dejamos marchar. Rodolfo preguntaba si un paciente se complica o si la familia lo solicita, ¿se puede ir al hospital? Si nos puedes matizar, Rodolfo, si te refieres a si se puede solicitar ir a la casa de Sofía o un centro similar para que puedan darte como una respuesta más adecuada. Sí, yo creo que va en la línea de decir, pues obviamente si las necesidades de ese niño o niña pues son realmente de una por ejemplo, de una unidad de cuidados intensivos, ¿no? Pues porque empeora de forma aguda y los recursos que hay en Casa de Sofía no pueden dar respuesta a eso, pues entonces en ese momento ya está, incluso tenemos circuitos, ¿no? Con el servicio de emergencias médicas para trasladar el paciente al hospital. Eso sin ninguna duda. O sea, sí, al final es un tema de qué le puede aportar el valor, ¿no? Si le aporta el valor unidades o servicios del hospital en el que estaba más que en el centro de Casa Sofía, pues es que este niño tiene que estar ahí sí o sí, ¿no? Y hay unos criterios muy bien establecidos de cuándo un niño tiene que regresar al hospital. Nos ha matizado Rodolfo que era exactamente justo lo que acabas de matizar, Sergi. Muy bien. Y el último comentario de Mónica, ya os dejo marchar, que dice que gracias por vuestro trabajo, que como familia que tuvo vuestros cuidados paliativos hace ya muchos años, creemos que sin vosotros nuestra hija no hubiera tenido un buen final de vida. Para nosotros, padres y hermanas, el duelo hubiera sido añadir dolor al dolor. Y que muchas gracias. Y bueno, yo creo muchas gracias también por la confianza y por compartirlo. Y nada, muchísimas gracias Sergi y Jordi por estar esta tarde con nosotros, por todo lo que nos habéis aportado. Ha sido un lujo teneros aquí y un placer escucharos. Y muchísimas gracias a todas las personas que se han conectado y a todas aquellas personas que queráis saber más sobre Share4Red, podéis contactarnos, podéis entrar, registraros en la plataforma, también ver el listado de organizaciones de pacientes que tenemos allí por si os pueden ser de ayuda. Muchas gracias por todo y hasta la próxima.